Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, y vamos a buscar el capítulo 5 de la primera carta a Timoteo. Estamos, hermanos, tratando de analizar el mensaje de una manera general, hermano, en grandes porciones, la primera carta de Timoteo. En el primer capítulo le dijo Pablo a Timoteo que mandase a algunos que no enseñasen diferente doctrina. En el capítulo 2, él le dice cómo debe de ejercerse un culto de adoración, donde debe de haber adoraciones, oraciones. Cristo es el centro de la adoración. Y también, hermanos, que el liderazgo es masculino. No le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio por el hombre. Y él nos explica, hermanos, o ya nos explicó por qué. En el capítulo 3, él pone el liderazgo, hermano, de Dios, ancianos y diáconos con requisitos. En el capítulo 4 nos habló de la apostasía, que iba a venir y que él como un hombre de Dios debería de ser una atalaya y nutrirse bien como la palabra de Dios. Ahora ya llega el capítulo 5, hermano. Y en el capítulo 5, él en los dos primeros versículos da una generalidad de todo lo que va a decir, pero después se enfoca, hermanos, en dos clases de personas. Va él a hablar, hermano, y va a dar unas instrucciones de cómo Timoteo debería de honrar a las viudas. Y se repite mucho esta palabra, las que verdaderamente son. Y yo me quedo pensando, oye, ¿qué será que algunas no son viudas? Bueno, hermano, si nosotros lo entendemos, es que él quiere decir las que llenen ciertos requisitos. Y esa ayuda, hermanos, o esa honra va a ser para ellas si ellas cumplen ciertas directrices que van a estar, hermanos, aquí, que se le llaman requisitos o lista de cualidades que tienen que tener las viudas. También, hermano, hace una separación entre viudas mayores y viudas jóvenes. Y da algunos consejos, hermano, para las viudas jóvenes. Debemos de recordar, hermano, que la sociedad de hoy es muy diversa a la sociedad de antes. Y la mujer, hermanos, no tenía tanta participación laboral ni protagonismo como lo tiene hoy. Pero bueno, él hace la diferencia entre las viudas jóvenes y las viudas mayores de 60 años. Después, hermano, él habla acerca de los ancianos. Y él dice, hermanos, que un anciano que trabaja como maestro o predicador, que él es digno de doble honra. En otras palabras, que puede él, hermano, recibir compensación económica. Esto él, hermanos, lo trabaja muy bien en 1 Corintios, en el capítulo 8, porque, hermanos, hay muchas cosas que le reprochaban a Pablo. Y Pablo, hermanos, ahí él contesta la interrogante de la compensación para el maestro o el anciano maestro predicador. Después va a hablar de su disciplina y de cómo no debería de uno estar instituyendo ancianos a la ligera. Eso es algo muy importante, muy santo, muy sagrado. Si se hacen al vapor, hermano, en lugar de ayudar a esos ancianos a la iglesia, pues van a destruir la iglesia. Deben de ser, hermanos, con cualidades. Él le dice al final, no impongas
con ligereza las manos. Era la forma, hermanos, que se establecían los ancianos, y dice, tú no lo hagas así, debes de ver las cualidades, los requisitos, debes de hacer imparcial, y si hay que disciplinar, hay que hacerlo en el nombre del Señor. Bueno, vamos entonces en esta tarde a hablar, hermanos, precisamente de esto. Vamos a iniciar con las viudas. Dicen los versículos, hermanos, del 3 al 10. Pero como vamos a ir avanzando, los vamos a ir leyendo para no leerlos doblemente. Lo primero que habla, hermanos, de las ayudas a las viudas desvalidas. ¿Y qué es eso, hermano? Bueno, son personas que no pueden sostenerse. Son personas que no pueden mantenerse. A lo mejor algunas de ellas, hermanos, ya por su edad, ya no entran en la edad laboral. O también, hermano, por su edad hay achaques, hay enfermedades y hay circunstancias, hermanos, en que las llevan a ellas a estar dependiendo de la ayuda de los demás. Y lo primero que le dice, hermano, del 3 al 8, es que estas viudas, que en verdad lo son, lo repite varias veces, deben de ser así. Versículo 3. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente con súplicas y oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, han negado la fe y es peor que un incrédulo. Dios bendiga su palabra. Había, hermanos, en la iglesia primitiva la necesidad, hermanos, de ayudar a las viudas que estaban desvalidas. Estas viudas no tendrían que tener ninguna ayuda, ni de parte del gobierno, hermano, ni de parte de sus familiares, ni tampoco tendrían la oportunidad o la posibilidad, hermanos, de poder ellas alcanzar algo. Entonces Pablo dice que estas son las verdaderamente viudas, las que no tienen un hijo, las que no tienen nietos, las que no tienen a nadie, las que están huérfanas, hermano, huérfanas en este mundo. No hay nadie alrededor de ellas. Dice que estas son las verdaderamente viudas y la iglesia tiene que ponerlas en la lista. Pero esto es, hermano, el primer requisito. Dice, hermanos, que si tiene hijos o si tiene nietos, estos deben de aprender, hermanos. Nosotros como iglesia y aún como padres debemos de enseñar a nuestros hijos. Recuerdo enseñar a mis hijos, decirle, ustedes deben de honrar a sus padres. Bueno, y yo soy el padre, el que estoy diciéndolo. Esto es parte, hermano, de lo que se tiene que enseñar. Necesitan aprender. Dice, a ser piadosos primeramente, ¿con quién? Con su familia, hermano. Si hay un hijo creyente o un nieto creyente, esa viuda, hermanos, no está sola. Tiene a su hijo, a su hija, a sus nietos. Ellos tienen que aprender, dice Pablo, a recompensar, hermanos. Los padres dieron todo, hermano,
para criar a ese hijo y esa hija, y ellos deben de aprender a ser piadosos y a recompensar. Y dice Pablo, esto es bueno, esto es agradable delante de Dios, esta es su voluntad. Que aquella viuda, hermano, no quede desamparada, que tenga, hermanos, podríamos decir, una mensualidad, una quincena, que tenga algo, hermano, y esto es parte de lo que debería de hacer el cristiano, especialmente con aquellos, hermanos, estamos hablando de las viudas. Y dice, hermanos, que si un cristiano, que esta viuda tiene hijos cristianos o nietos y no le ayudan, hermanos, dice que es peor que un incrédulo. La fe, hermanos, se muestra a través de las obras. No podemos pretender piedad, hermano, y hacer la voluntad de Dios y ver a esa ancianita desamparada, enferma, hermanos, lisiada, y no ayudarle, no socorrerle. Esto, hermano, no es el espíritu cristiano. El apóstol Pablo dice, ellas deben de ser atendidas por sus familiares. Pero si no hay familiares, si no hay hijos, porque hay mujeres que se casan pero no tienen hijos, mucho menos nietos, dice, entonces esta sí es una verdaderamente viuda, está sola y la iglesia la tiene que poner en la lista de ayudas para ella. Pero esto es parte, hermano, de lo que dice solamente. Después en el versículo 9 dice lo siguiente. El versículo 9. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Ahora la lista, hermanos, ya continúa. Oye, Timoteo, tú estás allí en Éfeso y yo te digo, tienes que poner en la lista solo a las viudas que verdaderamente lo son. O sea, si hay viudas que están recibiendo ayuda de sus hijos, de sus nietos, del gobierno, o inclusive tienen ellos rentas o cosas que les están cayendo a su bolsillo, le llaman activos, oye, estas no califican. Ahora, si ella es menor de 60 años, tampoco califica. Ella debe de proceder o debe de venir de esposa de un solo marido. Esto le dijo lo mismo, hermano, al anciano. Y sabemos que esto significa no poligamia o no poligamia, no una persona, hermanos, que fuese, pensemos, en aquellos días se usaba mucho, hermanos, lo que era la esposa y la concubina. No ella, no una concubina, no una mujer que se entrega a los placeres. Porque ya lo leímos, dice, esas mujeres viviendo están muertas. Entonces ahora ya tenemos a una persona que es viuda, que verdaderamente lo es, que no tiene ayuda de ningún lugar, que no tiene ningún familiar, está sola, hermano. Además, ella tiene más, 60 años o más. Dijo AMLO, ¿verdad? De 65 y más. Mira lo que tuvo que haber hecho el presidente de México, hermano, para bendecir a las ancianitas y a los ancianos. Cuando lo que deberían de hacer, ¿quiénes son? Los hijos. Los hijos, hermano. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Después sigue diciendo, hermanos, en el versículo 10, lo siguiente. Dice el 10, que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies a los santos,
si ha socorrido a los afligidos, si ha participado de toda buena obra. Aquí tenemos, hermano, entonces, los requisitos que podríamos decir, hermano, que esta mujer que va a ser puesta en la lista, esta mujer que la iglesia va a estar ayudando, honrando, que va a estar asistiendo, hermano, económicamente, debería de ser una mujer que procediera de un marido que ya tiene cierta edad y que, hermanos, también tiene un trasfondo, que tiene, hermanos, una historia de una mujer piadosa, una mujer de oración, una mujer servicial, una mujer que practica, hermano, la hospitalidad, una mujer que sirve en la iglesia, una mujer, hermano, que se convierte en una sierva de Jesucristo. Y esa mujer, hermanos, debe de ser ayudada, debe de ser bendecida a través, hermano, de la iglesia. Hoy tristemente, hermanos, vemos las iglesias modernas que están, hermanos, distribuyendo su dinero en donde Dios no les ha mandado. Leía yo, hermano, de una iglesia, las que llaman macroiglesias, iglesias, hermanos, que tienen 5, 10, 15 mil miembros. Decía, hermanos, que ellos les pagaron las cuentas médicas a todo, hermano, el vecindario en donde ellos están establecidos. Dios no nos mandó eso, hermano. Hay iglesias, hermanos, que se ponen a darle de comer a los vagos, a los drogadictos, hermano. Dios no nos mandó a hacer eso. Hay iglesias, hermano, que se ponen a dar clases de inglés, clases de computación, de ciudadanía. Ahí está la biblioteca que hace eso. Dios no nos mandó a eso, hermano. Dios nos mandó a honrar. ¿A quién? A las viudas que verdaderamente lo son. Esto es parte, hermano, de lo que le dice Pablo a Timoteo, y hoy, hermano, las iglesias modernas pues deberían de regresar, hermano, a estos versículos y poder entender, hermano, que Dios quiere que honremos a las viudas, aquellas, hermanos, que hacen servicios en la iglesia, aquellas que tienen buen testimonio y que perdieron, hermanos, su sostén, o sea, a su marido, aquel proveedor, aquel que traía, hermano, el sustento para la casa y que se han quedado solas. Esto, hermano, es un ministerio que en las iglesias modernas pues está, hermanos, totalmente abandonado. Pero después él hace, hermano, una referencia, y yo no lo entiendo por qué. Yo puedo, hermanos, a lo mejor intuir entre líneas que él, hermanos, da un consejo a las viudas jóvenes. Y bueno, el consejo es triple, hermano. Ese consejo también lo da en Tito. Y las viudas, hermanos, deberían de hacer varias cosas. Estoy hablando ahora de viudas jóvenes. Ya no, hermano, de las de 60 años y más. Mira lo que le dice el apóstol. Versículo, hermanos, 11. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo y quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes, ¿qué van a hacer? Que se casen.
¿Qué más? Que críen hijos y que gobiernen sus casas, para que no den al adversario ninguna ocasión de maldicencia, porque hay algunas que se han apartado en pos de Satanás. El capítulo, hermanos, es no más de 2 pensamientos, pero aquí lo divide el apóstol y pone viudas mayores de 60 años, sus requisitos, y viudas jóvenes. ¿Qué va a pasar con esa viuda joven? Tiene 30 años y 2 hijos pequeños. Tiene 35 años, hermano, y 3 hijos. Tiene 40 años y si Dios le da 80 años, hermano, son 40 años más. ¿Qué es lo que dice el apóstol? Dice, hermanos, que se casen. Las segundas nupcias, hermanos, son recomendadas, aconsejadas a través, hermano, del Espíritu Santo, pues para las viudas jóvenes, hermano. Sabemos que hay sueños truncados, sabemos que hay disolución, corazón roto y tanto, hermano, es un proceso, el luto es un proceso. Pero después, hermano, Dios sana los corazones y dice el apóstol que ella tiene que darse otra oportunidad. Pero que no, hermanos, ande aquí y allá, porque impulsada por sus deseos, dice que niega su fe y cae en pecado, sabemos, el adulterio o la fornicación. Dice que si es una viuda joven, hermanos, que se casen. Hoy en nuestros días, hermanos, tenemos el fenómeno alarmante del divorcio. La mitad de la gente que se está casando se está divorciando. Y nosotros podemos entender, hermanos, en el proceso del divorcio lo que podría ser de una manera pequeña el proceso del luto. Cuando una mujer se divorcia, hermanos, y tiene hijos pequeños, le llaman madre soltera. Y eso, hermano, es una presión muy grande. Es una mujer, hermanos, que alrededor de ella, en nuestra sociedad, solamente hay lobos que se están acercando a ella, pero no es, hermano, con la intención sana de ayudar. Es con la intención de acercarse, hermanos, y dormir con ella, porque ya está libre de marido. Esto, hermanos, lo podemos entender en nuestra sociedad moderna. En la antigüedad era lo mismo, pero ahora con la viuda joven. Ahora ella ha quedado sola, pero ella, hermano, tiene hijos solos. Tiene que empezar a proveer para los hijos, tiene que trabajar y bueno, las madres solteras nos dicen equivocadamente, yo fui padre y madre para mi hijo, mi hija. Sabemos que no fue ni uno ni otro, porque se dedicó a trabajar y los abandonó. A lo mejor en un sentido físico les pudo proveer, pero en un sentido emocional, moral y espiritual, hermano, no. Aquí tenemos, hermano, la recomendación del Santo de Dios. Si usted es joven y ha pasado por ello, el Señor ha llamado a su marido. Pase su luto, pase su proceso, pero después mire adelante. La vida puede ser restaurada y esos niños pueden ser criados por otra persona, le puede ayudar y usted puede darse esa segunda oportunidad, que se case. Si se casa, hermanos, ella va a amar a su marido y el marido le va a dar a ella protección.
y le va a dar, hermanos, nuevamente la estabilidad, no solamente emocional, hermanos, sino también económica, y le va a ayudar con la crianza de los niños. Si es difícil criar a los niños, dos, hermano, ahora imagínate una persona sola. Aquí tenemos el consejo del apóstol, que también lo da en Tito, en el capítulo 2, dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas de vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres, ahí está, jóvenes, a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. No se puede poner en la lista, hermanos, a una viuda joven, porque entonces, dice el apóstol Pablo, pues tiene la idea, hermanos, de la longevidad, y dice, va a ser agravado para la iglesia. No va a haber tanto, hermano, ni tanto, pero la que ya pasa de 60, hermano, sí puede ayudársele. Además, hermano, le dice también que críen hijos. Y esto, hermano, pueden ser los hijos propios, o también puede ser, hermano, que ella tenga hijos, porque ella es joven. Hoy tenemos, hermano, lo que es la paternidad y la maternidad devaluada. La gente se casa y ya no quiere tener hijos. Bueno, hermanos, le dice que críe hijos y con valores cristianos. Esto es algo, hermano, que la mujer viuda joven, que es lo que puede hacer. Y luego le dice el tercero, 14:6, que cuide de su casa y que siga la fe. Esto último, hermanos, es algo importantísimo. A veces, hermano, la gente, como nos decía nuestro hermano Luis, pues nosotros no nos hemos muerto, ¿verdad? Los que ya se murieron, pues ya pasaron a mejor vida. Si mueren en el Señor. Hermano, mucha gente no acepta eso. Y su fe, hermanos, se torna en ira. Se torna en rebeldía. Se torna, hermanos, en no querer aceptar la voluntad de Dios. Y muchas personas, después que muere uno de sus seres queridos, pero si era el predicador, si era un pastor, si era tan buen, si era. Bueno, Dios tiene un tiempo para todos y nosotros no podemos cuestionar la voluntad de Dios. Él sabe mejor que nosotros, hermano. Y todos tenemos nuestro tiempo. Pero hay gente que no acepta eso, ¿verdad? Como la esposa de Job, ¿verdad? Maldice a Dios y muérete. Mira lo que está diciendo. Es algo duro, hermano, lo que está diciendo. No acepta que sus hijos hayan muerto. Ella no acepta eso, hermano. Y hay muchas viudas jóvenes que no aceptan eso. Es que tenían planes con el esposo y todos tenemos planes. Pero aún los casados ancianos tienen planes. Y todos, hermano, el que no tiene planes, no tiene metas, no tiene sueños, pues ya está muerto en vida. Todos tenemos planes, queremos hacer algo, queremos llegar a algún lugar. Pero hay gente, hermano, que le rompen sus planes y no siguen la fe. Y le dice el apóstol, a esta viuda le va a ayudar una cabeza, le va a ayudar a alguien con la carga de los niños, con el consuelo de la situación. Y no estoy hablando inmediato, hablé de ya un proceso, pero también le va a ayudar en su fe, hermano. Porque dos son mejores que uno. Dice Pablo, ya algunas ya se apartaron en pos de Satanás. Es que el diablo, hermano, agarra ventaja y aprovecha todo, hermano, circunstancias y
Imagínate sola, triste, y ya se fue, hermano, de libertina. Ya esa hermana, como se le murió la hermana, anda aquí, anda para allá, y anda, y ya se olvidó del Señor. Se hizo una adúltera, una fornicaria. Ya se apartó de las buenas obras. Por eso la recomendación, hermano, para la viuda joven es que se case. Ahora, si no quiere casarse, bueno, pues esa ya es su decisión. Va a tener que trabajar y esforzarse. Dije al principio, nuestras circunstancias no son las mismas de ellos. Hoy tenemos mujeres profesionistas y va a haber en el futuro más mujeres profesionistas porque están graduando más mujeres de las universidades que hombres, que ganan más que los hombres. Y ellos no van a tener problema, hermano, con su economía. Pero sí van a tener problema con la tentación. Van a andar los lobos detrás de ellas. Oh, ella es viuda, pero es joven y es muy bella. Y ahí andan, hermano. Oh, pero mira, y tiene dinero. Oh, mira, y es una mujer muy piadosa. Esto es algo, hermanos, que se le aconseja a las viudas jóvenes. Tenemos nosotros, hermano, desde la perspectiva de Dios, que esto era muy, hermanos, muy importante en su tiempo. Pero si en nuestro tiempo hay una mujer viuda que dice, nomás tuve ese amor, esa vida y nada, y yo voy para adelante con mi Dios, mi Cristo, mi familia, mi iglesia, y la iglesia, hermano, puede ayudar en el aspecto espiritual, en el aspecto moral, en el aspecto, hermano, benevolente. Nada más que esto se trataba, hermanos, de una despensa o de un cheque semanal, quincenal o mensual que se le tenía que dar a las viudas. Pero la benevolencia siempre está dispuesta para todos, pero no constantemente como a las viudas mayor de 60 años. Ya algunas se apartaron, hermanos, en pos de Satanás. Dice que no le den al enemigo ocasión de maledicencia, o sea, que no sea vituperada la iglesia, hermano, porque mira, esta viuda tan fina, tan refinada, tan santa, y ahora ya nomás murió el marido y, oye, parece que como que si fuese, hermano, una lancha amarrada y le soltaron el cable y se fue a las profundidades de la inmundicia, hermano. Dice Pablo, y algunas ya se fueron. Y después, hermanos, ya habla de los ancianos. Dice del 17 al 25. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su trabajo. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de ellos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro, no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan al juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Ahora habla, hermanos, de la compensación económica.
Y dice, hermanos, que el obrero, el anciano que se dedica a predicar, que se dedica a enseñar, que es el maestro, el predicador, dice que él es digno, hermanos, de un salario. Y él usa una referencia del Antiguo Testamento, dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Yo sé que algunos de ustedes son del campo, hermano, y que ustedes saben, hermanos, cómo se trillaba en el campo. Y algunos, hermanos, lo que hacían en un cemento, ponían, hermanos, en el trigo, ahí lo ponían el frijol, y agarraban un buey y lo amarraban y empezaba ¿a qué? A dar vueltas. Empezaba a pisar, a pisar, a pisar, y empezaba a sacar las vainas. Empezaba a trillarlo. Hay muchas maneras, hermano, de hacer esto. Pero el buey, hermanos, en una de ellas, antiguo, daba vueltas y daba vueltas, y ahí está la comida. Le ponían un bozal. ¿Por qué, hermano? Si no le pones un bozal, ¿qué va a pasar? Pues no va a dar vueltas, no va a trabajar y va a estar come, 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 come. Hermanos, lo dijo Dios en el Antiguo Testamento y lo saca aquí el apóstol. Pero para que lo tengamos más claro, él lo dice en 1 Corintios 9. Dice, ¿quién fue jamás soldados a su propia cartera? Un soldado, hermanos, que él se paga, saca de su cartera. No, un soldado le tienen que pagar. Dice, ¿quién planta viña y no come del fruto? Recuerdo a un hermano que era de Torreón, decía que le gustaba mucho él ir a la pizca, hermano, de la uva de libra, era la uva grande. Pues él iba, hermanos, piscando y dice que 3 racimos los echaba a la canasta y uno para acá. ¿Quién, hermanos, va a estar trabajando cosechando, sembrando, cultivando una uva y no vas a comer de las uvas? ¿Quién va a hacer eso? Nadie, dice Pablo. ¿Quién apacienta un rebaño y no come de la leche? Ahí están las vacas, hermano, los becerros, allí están. ¿Y que llevas tu vaso y vámonos, 2 yemas de huevo y tu desayuno? Leche bronca. Oye, ¿cómo tú vas a estar apacentando el rebaño y no beber leche? Esto es algo absurdo, como quien dice, Pablo lo dice. Dice, digo esto solo como hombre, pero después viene el texto. ¿No dice también la ley, en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla? Y la pregunta es, ¿se preocupa Dios por los bueyes? Él mismo responde, o lo dice enteramente por nosotros. Mira la interpretación, hermano. En la ley está, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Los dijo Dios para los animales, hermano? ¿O lo está diciendo para nosotros? Dice Pablo, por nosotros. ¿Y qué es Pablo, hermano? Es un predicador. Es un maestro. Él es un apóstol. Él es un servidor de Dios. Dice, si por nosotros esto se escribió, porque con esperanza
debe de arar el que ara y el que trilla, y con esperanza debe de recibir fruto. Y ya les dice a los de Corinto, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, será mucho que cosechemos, ¿qué? Esa es la ayuda, el salario, hermano, lo material. Digno de compensación económica. Después le dice, hermanos, que no debe de hacer nada con imparcialidad ni prejuicios, que debe de haber disciplina y debe de haber castigo en la iglesia a los que persisten en pecar, disciplinarlos públicamente para los que los demás vean y teman, y a los pecados privados se disciplinan en privado y se siguen todos los procesos de Jesús. Y dice, no pongas con ligereza las manos. En otras palabras, establece el gobierno eclesiástico solo con ancianos, no con padrazgos, hermano. No porque me cae bien, no porque necesita, no porque yo lo quiero hacer, no. Debe de haber, hermano, un alto nivel de espiritualidad, debe de haber cualidades. Y el apóstol le dice a Timoteo que él tenga cuidado, porque si tú pones como evangelista o predicador ancianos no calificados, dice, tú estás participando de pecados ¿qué? Ajenos. Hay personas que son obvios, hermano, que no califican para el ancianato. Son personas muy carnales, muy peleoneros, son personas, hermanos, muy infieles. Pero a través, hermano, de muchas situaciones, y algunos es a través, hermanos, de las gratificaciones, empiezan a invitar a los predicadores y a echárselos a la bolsa y aquí y allá, y bueno, después, hermano, los establecen como ancianos y pues las iglesias se dividen por ancianos problemáticos que no tienen los requisitos. Y si no se dividen, hermanos, son iglesias que no crecen, que van menguando y que dan un mal testimonio en el Señor. Aquí tenemos, hermano, entonces la conclusión de lo que podríamos llamar juntos honrar a viudas y ancianos del capítulo 5 de Primera de Timoteo. Ayudar a las viudas desvalidas, hermanos, sigue siendo algo que la iglesia debería de tener. Gracias a Dios que nosotros tenemos viudas, que hoy, hermano, a través de nuestro sistema, son viudas que tienen el cheque de retiro de ellas, tienen el cheque de retiro de su esposo, tienen, hermanos, ellos inversiones en el banco, tienen ellos, hermano, casas, autos, y tenemos inclusive viudas, hermano, viudas que son ricas, que muchos solteros, hermano, quisieran casarse con ellas. Pero si llegase a haber alguna, que yo creo que casi cerquita estaba la hermana Jovita, nos faltaba poquito, hermano. Mi hermano Monroy fue al funeral. ¿Cuánta familia hay ahí? Un sobrino, 2 nietos. Casi estaba solita. Esto, hermanos, de no tener familiares y la ayuda de nadie, es muy raro. Pero si llegase a ser la iglesia, hermano, debería de ayudarlas y seguir los mismos requisitos. Mayor de 60 años con un buen testimonio, así como se siguen los requisitos de los ancianos, se debería de seguir para estas personas. Si las viudas son jóvenes, hermano, pues el mandamiento o el consejo es que se casen, que críen sus hijos, que sean cuidadosas de su casa y que vayan para adelante. Pero si no lo quieren hacer, bueno, pues también allí la iglesia puede ayudar, hermano, emocional, espiritual, ayudar a cuidar, a criar esos hijos, porque no necesariamente tendría que hacerlo la mujer solo, porque hay muchas hermanas que podrían ayudar para que esa tarea, hermano, no fuera tan pesada y que pudieran ellos salir adelante.
Y los ancianos, hermanos, los que se dedican a predicar, dignos de compensación económica, disciplina. Y tenemos nosotros, hermano, en el boletín un título que dice, queremos buscar establecer el gobierno teocrático de la iglesia. Ya llevamos 7 años, hermano. Bueno, 8, ¿verdad? Ya hemos cumplido 8, porque fueron primero 3 y después 5. Y vamos en ese sendero, hermano. Vamos en ese sendero. Y que Dios nos dé vida, que Dios nos dé salud, para que llegue el tiempo, hermano, de que ya la iglesia de hecho pueda tener sus ancianos calificados, preparados para la gloria y honra del Señor. Vamos a ponernos de pie. Y si hay alguien entre nosotros que en este día